Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama promueve el vegetarianismo en el Día Mundial de los Animales. 10 tibetanos fueron condenados después de un falso juicio antipandillas en el Tíbet. La Administración Central Tibetana rinde homenaje a Mahatma Gandhi. 39 países emiten una declaración conjunta en la ONU contra los abusos de derechos humanos en China. Partidarios del Tíbet en todo el mundo realizaron protestas en contra de la represión de China. Exposición fotográfica sobre las visitas de su santidad el Dalai Lama a Rusia. El parlamentario Sir Duncan Smith lideró el debate sobre el Tíbet el 7 de octubre de 2020 en Westminster. El Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba una resolución que apoya la autonomía tibetana. En su mensaje especial sobre el Día Mundial de los Animales, su santidad el Dalai Lama mencionó su esfuerzo por alentar a los monasterios y escuelas a servir más comidas vegetarianas e instó a todos a promover el vegetarianismo. Everybody become vegetarian. That also impractical, especially those cold climate like northern Tibet and Mongolia. You see, through generations, you see, their life depend on animal. But meantime, like India, there are a lot of vegetables there. So in India, already vegetarianism very good. El domingo de esta semana, su santidad el Dalai Lama concluyó su enseñanza de 3 días sobre la esencia de la verdadera elocuencia del Lama Tsongkhapa y la entrada al camino medio de Chandrakirti a los budistas reunidos en Taiwán el viernes de la semana pasada. 10 tibetanos en el Tíbet han sido condenados a penas de prisión que van de los 9 a los 14 años. La campaña internacional por el Tíbet, con sede en Estados Unidos, publicó un informe después de analizar la grabación en video de 10 horas de duración del procedimiento que tuvo lugar del 28 al 29 de junio de este año y que dio un vistazo poco común a las experiencias de los tibetanos en el sistema judicial de China. La campaña internacional por el Tíbet calificó el procedimiento judicial como injusto y violatorio del derecho chino e internacional. El informe menciona que los tibetanos son del condado de Sancho, en la región noreste de Amdo, y que eran miembros respetados de la comunidad que intentaron buscar una compensación por los daños a sus propiedades causados por las explosiones de los proyectos de construcción de autopistas estatales y también algunos de los que se opusieron al matadero o rastro en su ciudad. La Administración Central Tibetana rindió homenaje a Mahatma Gandhi en el 151 aniversario de su nacimiento. Los cánones de la Administración Central junto a altos funcionarios conmemoraron la ocasión. El Calón del Departamento de Religión y Cultura de la Administración Central Tibetana señaló que la mejor manera de celebrar a Gandhi Jayanti será recordar, practicar y promover su mensaje sobre la verdad y la no violencia. His message is still very alive all over the world and becoming very popular, and we are great followers of those messages, primarily the non-violence and the truth and so forth. El embajador alemán Christoph Husgen leyó una declaración conjunta en nombre de 39 países durante el tercer debate general del Comité de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el martes de esta semana. We are gravely concerned about the human rights situation in Xinjiang and the recent developments in Hong Kong. In June 2020, 50 UN Special Procedures mandate holders issued an exceptional letter of concern calling on the People's Republic of China to respect human rights. We share their grave concerns. We call on China to respect human rights, particularly the rights of persons belonging to religious and ethnic minorities, especially in Xinjiang and Tibet. Los países expresaron serias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet, el Turquestán Oriental y Hong Kong, y pidieron a China que respete los derechos humanos, en particular de los tibetanos yugures. La declaración hizo referencia a la carta de preocupación emitida por 50 expertos independientes de la ONU de 30 procedimientos especiales en junio de 2020 y declaró que los países firmantes compartían sus graves preocupaciones. Los llamados de los 50 expertos independientes de la ONU hicieron eco a más de 300 organizaciones civiles que escribieron en conjunto una carta abierta a las Naciones Unidas. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye,
expresó su agradecimiento y emitió un comunicado instando al Comité de Derechos Humanos y a los Estados miembros a realizar una sesión especial para evaluar las violaciones de derechos humanos que está cometiendo China y establecer un mandato país al relator especial de la ONU sobre China para monitorear, analizar e informar anualmente sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet y otras regiones bajo el control de la República Popular China. El embajador de Estados Unidos, Andrew Bremmer, representante permanente de Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, se reunió con el representante de su santidad el Dalai Lama y de la Administración Central Tibetana el 30 de septiembre en la misión de Estados Unidos en Ginebra. El embajador Bremmer aseguró un firme apoyo a la lucha de los tibetanos por la libertad y la justicia. Los tibetanos y los partidarios del Tíbet de todo el mundo realizaron protestas contra la opresión de China en el Día de Acción Global. Resist China es una campaña global de movimientos unidos que trabajan para acabar con el régimen autoritario del Partido Comunista Chino. La oficina del Tíbet en Washington, D.C., junto con muchos otros líderes, se reunieron en el estanque reflectante del Capitolio en Washington, D.C. para el evento. Cientos de tibetanos, uigures y mongoles del sur residentes en Japón participaron en protestas contra la ocupación china y la destrucción de su idioma y cultura. También participaron en una conferencia celebrada en el edificio del Parlamento japonés, donde los parlamentarios expresaron su convicción de que triunfará la lucha por la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Otras protestas se llevaron a cabo en Milán y Roma en Italia, Viena en Austria, Zúrich en Suiza y Berlín y Múnich en Alemania. 3 visitas de su santidad el Dalai Lama. Es una exposición fotográfica itinerante que fue inaugurada el viernes de la semana pasada en el Monasterio Budista Central, Morada Dorada de Buda Shakyamuni, en la República Budista de Kalmukia. La exposición fue organizada en conmemoración del 15º aniversario de la Morada Dorada de Buda Shakyamuni. Las obras muestran las visitas de su santidad el Dalai Lama a Kalmukia en 1991, 1992 y 2004. La colección de fotografías pertenece a Nikolai Boshev, trabajador de cultura y fotógrafo de honor de la República de Kalmukia. Durante este evento también se realizó la presentación de 3 nuevos libros: un álbum de fotos dedicado al año de gratitud hacia su santidad el Dalai Lama en Kalmukia, el clero budista reprimido en 1920 a 1930, una lista de nombres de monjes de Kalmukia y un libro con la colección de oraciones diarias en el idioma kalmuco. Sir Duncan Smith, miembro del Parlamento británico, encabezó el debate sobre el Tíbet en Westminster este miércoles. 9 parlamentarios denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno chino en el Tíbet y consideraron en particular el informe dado a conocer en septiembre sobre más de medio millón de tibetanos en la llamada región autónoma del Tíbet, forzados a trabajar en campos de trabajo militarizados. So these supply chain risk profiles are all in there, and they're there for us as well. And these supply chains in Tibet, Xinjiang and other regions are therefore linked to forced labor, and the government has to make it clear to British business that it is unacceptable to be in the slightest bit involved in any way with these chains. And I also ask the government to demand reciprocal access to Tibet and other regions, such as Xinjiang, in order to allow for independent international investigation into these reports of forced labor, and to call for a UN Special Rapporteur on Tibet. El debate de Westminster Hall, la rápida expansión de China del programa laboral en el Tíbet, fue coeditada por la Alianza Interparlamentaria sobre China. El Comité de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos aprobó el jueves una resolución en apoyo a la autonomía tibetana y también enfatizó la serie de problemas que los tibetanos se enfrentan bajo el gobierno chino. El comité aprobó por unanimidad una resolución bipartidista titulada Una resolución que afirma la importancia de la defensa de la autonomía genuina para los tibetanos en la República Popular de China y el trabajo que su santidad el 14º Dalai Lama ha realizado para promover la paz, la armonía y el entendimiento global. Ahora la resolución será llevada para ser evaluada por el Pleno. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.